Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Les damos la cordial bienvenida en este sábado 11 de abril a su programa Conversemos. Mi nombre es Alexandra Ramos. Hoy me acompaña en el programa Iván Lucero y Dani Paredes en los controles. Buenos días, Iván, ¿cómo está? Muy buenos días, Alex, y muy buenos días a todos quienes se van conectando a la señal de Radio María. Y por supuesto nosotros de acá desde cabina muy felices, muy contentos porque nos encontramos en estos momentos tan especiales para la iglesia, las Pascuas de Resurrección, por supuesto, en donde el Señor ha triunfado sobre el mar, sobre la muerte, sobre el sufrimiento y nos da esperanzas a todos quienes somos católicos. En verdad nosotros llenos de alegría y con esa esperanza queremos dar inicio hoy a este programa de Conversemos. Pero antes de arrancar con el programa vamos a hacer nuestra oración a San Miguel Arcángel como todos los sábados, pidiéndole que nos ayude en esta transmisión y que sea el defensor de nosotros en este sábado. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Y bueno, hoy antes de arrancar con el tema queremos recordarles a todos ustedes que nos están escuchando que el día de mañana 12 vamos a estar celebrando una fiesta muy importante, una hermosa fiesta, la de la Divina Misericordia. Esta fiesta se celebra el primer domingo después de Pascua y fue instituida por San Juan Pablo II en el año 2000, basada en las revelaciones de Santa Faustina Kowalska. Esta celebración tiene algo muy especial para nosotros los católicos y es que nos concede la indulgencia plenaria. Muchas veces hemos conversado aquí ya en el programa de lo que son las indulgencias, ¿no? Las indulgencias plenarias, entonces les animamos a ustedes a que vayan mañana con la intención de ganar esa indulgencia plenaria, vayan a la fiesta, pero para conseguir esa indulgencia debemos nosotros cumplir ciertos requisitos. Los requisitos son tener un desprecio total por el pecado aunque sea venial. Debemos hacer una confesión con un sacerdote, sean 8 días antes u 8 días después de la fiesta. Debemos recibir la comunión y también debemos rezar por las intenciones del Santo Padre. Y en este caso, al ser la fiesta de la Divina Misericordia, debemos hacer una obra, un acto de misericordia a nuestro prójimo. Así que les animamos a todos el día de mañana a ser parte de esta celebración, de esta fiesta hermosa de la Divina Misericordia. Así es, y qué hermoso saber que tenemos un Dios misericordioso, que de su corazón, que es un corazón de Padre, que es un corazón lleno de amor, pues está siempre predispuesto a acogernos si nosotros nos arrepentimos de corazón. Entonces recordemos esto, recordemos que siempre el Señor nos está esperando como aquel hijo pródigo y que su misericordia se derrama, y esto es justamente lo que acabamos de vivir en estas fiestas de Pascua, de Semana Santa, en donde vemos a un Dios que se entrega completamente por amor, porque su corazón está allí abierto, justamente esas llagas traspasadas, esos clavos que atravesaron su cuerpo, son esa señal de amor, de misericordia y de compasión. Así que recordemos que nuestro corazón necesita de ese amor, necesita de nuestro Señor, y mañana que celebramos este día de la Divina Misericordia, pues es el día perfecto justamente para regresar a su corazón. Y hoy les hemos traído un tema que para las familias y para la vida de todo católico es de mucha importancia. ¿Cómo ordenar la familia para recibir las gracias de Dios? Hoy nos acompaña Paula Cones, ella es catequista y mentora de familias, ella se conecta desde Estados Unidos. Ella y su esposo tienen un ministerio justamente para ayudar y catequizar a las familias. Ellos son catequistas de la Florida Central con la bendición del obispo y bajo la dirección de su pastor. Su formación y mentoría se basan en 2 métodos desarrollados por exorcistas de la diócesis de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Y para hablar de este tema tan importante como es el orden en la familia, cómo recibir esas gracias, cómo poder vivir en gracia de Dios en la familia para que nos lleguen las bendiciones, damos inicio a este programa con Paula. Paula, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alexandra. Buenos días, Iván. Buenos días, Dani.
Muy buenos días, Paula. Antes de dar inicio al tema como tal, ¿podrías compartirnos un poco del trabajo que tú haces con estas familias, tal vez aquello que les inspiró a ustedes como esposos para ayudar a tantas familias que nosotros justamente sabemos que lo necesitan? ¿Podrías resumirnos un poco de este trabajo para que las personas que nos escuchan pues se enteren en qué es lo que hacen, a qué se dedican y cómo ayudan a estas personas? Bueno, la inspiración fue más una situación de vida en el 2013 con una persona muy allegada a nosotros, un familiar, casi pierde la vida por estar en juegos ocultistas. Entonces mi esposo y yo nos empezamos a educar en la fe a través de los años y en el 2018 llegamos a la iglesia a la que nosotros pertenecemos, que es el Ordenariato de la Silla de San Pedro en la Florida Central. Es una iglesia tradicional, ofrecen misa tridentina y a raíz de que nosotros estudiábamos la fe, nos empezamos a meter en la fe. El primer documento que nos abrió los ojos fue un documento que se llama Nuestro Señor Jesucristo, el agua de vida, que fue publicado por Juan Pablo II y hablaba de todos los peligros de estas prácticas que nos ofrece el modernismo. Entonces, a raíz de que llegamos a esta parroquia y nosotros ya sabíamos de los métodos y habíamos estado estudiando los métodos, los trajimos a la atención del sacerdote y se lo pusimos en conocimiento y le dijimos, padre, si esto es algo que a usted cree que le puede servir para acá, para los de la parroquia, eh, pues podemos intentar hacerlo. Y a él le llamó la atención, él también empezó a estudiar, él también ha tomado entrenamientos con exorcistas y ahí fue donde empezamos con esto. La manera en que funciona es que mucha gente empieza con lo que llamamos nosotros un infierno en esta tierra. Llegan a una situación que es realmente insostenible y buscan la asistencia de la iglesia. Valga aclarar que la mayoría de las personas buscan exorcistas. Ahí me incluyo no, yo. En el 2013, cuando tuvimos esta situación, la persona que estaba sufriendo las aflicciones me pidió un exorcista, yo no sabía dónde buscarlo y di con un sacerdote de la liberación. No era exorcista, pero era un sacerdote que hacía oraciones de liberación. Y entonces uno piensa que el sacerdote va a poner las manos y ya todo se acabó y uno sigue con su vida, pero eso no es así. Resulta que suceden esas cosas porque el Señor está buscando una purificación, está acercándonos a Él para decir, aquí hay algo que ustedes están en desobediencia y tienen que cambiar. Entonces, cuando llegan las personas a la iglesia, como ustedes bien saben, hoy en día los sacerdotes viven muy ocupados y sobre todo los que se toman la fe muy en serio. Entonces ahí es cuando entramos nosotros. Él nos asigna a ciertas familias y cuando yo digo familias no necesariamente es matrimonio porque estamos hablando de desórdenes. Puede que sea un esposo que está teniendo dificultades con su trabajo, con su esposa, con sus hijos, puede que sea el papá y la mamá juntos, puede que sea un adolescente, puede que sea una mujer separada, puede que sea una persona soltera. Y entonces nosotros nos sentamos, escuchamos la situación y empezamos a indagar cómo han sido los sacramentos y qué son las cosas que pueden estar en desorden que el Señor quiere que se pongan en orden. Básicamente es eso. Entonces, en la primera línea es como cuando ustedes van al médico y hay una enfermera y la enfermera les toma todos los síntomas, si están tomando aspirina, qué tanto están comiendo, qué tanto están durmiendo. Nosotros tomamos los datos, se los pasamos al sacerdote, que sería en este caso el médico.
Y cuando son casos bien extremos es cuando se pasan al cirujano, que es el exorcista. En la mayoría de los casos, las situaciones se solucionan con esa primera instancia, con la asesoría o con la mentoría que mi esposo y yo prestamos con la dirección del sacerdote. Hay autoliberación. Para hablar ya del tema, Paula, quisiéramos arrancar que nos cuentes qué es la gracia y cómo la obtenemos. Bueno, la gracia es el medio supernatural que el Señor delegó a la iglesia para que la descargara en nosotros para poder vivir en este mundo y poder entrar al cielo. Las personas no podemos vivir en este mundo sin Dios, no podemos hacer cosas buenas sin Dios y tampoco podemos entrar al cielo sin Dios. No hay gracia. Como para ponértelo en términos mucho más comprensibles. Acá, cuando tú quieres comprar un carro, necesitas dinero. Cuando quieres rentar un apartamento, necesitas dinero. Cuando quieres comprar un seguro, necesitas dinero. En el cielo, en la otra vida, nosotros necesitamos gracia para poder entrar al cielo. Entonces, no se trata de ser buenos, sino de tener gracia. Entre más gracia tengamos, más probabilidades vamos a tener de alcanzar el cielo. Otro ejemplo que te puedo dar es decir, bueno, ustedes quieren ir a Bogotá. Entonces tienen tres opciones. Pueden coger un vuelo, pueden coger un avión, pueden coger un bus o pueden irse a pie. Las personas que cogen el avión van a tener más probabilidad de llegar a Bogotá, pero siempre y cuando el avión no se caiga. Ahí es cuando nosotros tenemos que orar por la perseverancia. Entonces siempre necesitamos de esa gracia supernatural, que eso únicamente la imparte Dios, para poder navegar las vicisitudes en este mundo y para poder entrar al cielo. Siguiendo con este mismo esquema que tú nos presentaste acerca de que en la economía, que en el mundo nos movemos con la economía, la pregunta sería, así como tenemos que trabajar para obtener dinero y justamente para poder comprar cosas, ¿cómo obtenemos la gracia o cómo la perdemos también? ¿Y cómo hacemos también para que esta gracia llegue tal vez a esos seres queridos? Bueno, hay tres tipos de gracia. Primero es la gracia actual, la que nos permite actuar. Esa es la que tenemos impartida en el corazón desde que somos creados. Es el medio de comunicación que tenemos con nuestro creador. Entonces, a veces ustedes tienen personas o hemos conocido personas a lo largo de nuestra vida que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero pues sé que está ahí, pero pues yo no practico. Yo soy espiritual, pero Dios sabe mi corazón. Esa es la gracia actual. Se conoce que hay un ser superior, pero no más. La gracia santificadora, la gracia sacramental, viene con los sacramentos. Entonces, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente somos los bautizados. En el momento del bautizo es cuando el Señor nos hace el primer depósito de gracia sacramental. Nos pone una semillita o nos pone una chispita de fuego. Ahí es cuando nos infunde, o sea, nos los pone, nos los regala las tres virtudes teologales, que es fe, esperanza y caridad. La fe es a Dios Padre, la esperanza es a Dios Hijo y la caridad es al Espíritu Santo. Pensamiento, palabra y obra. Todo viene trinitario. En el momento en que nosotros nos volvemos hijos de Dios, obtenemos unas obligaciones con Dios. Y una de esas obligaciones es que nos comprometemos a hacer que esa gracia se incremente. Y esa gracia sacramental se incrementa acudiendo a los otros sacramentos. Recordemos que en la Iglesia Católica tenemos 7 sacramentos. Por eso los 3 primeros se llaman los sacramentos de iniciación, que es el bautizo, la primera comunión y la confirmación. Ahí es cuando yo entro a ser parte de la Iglesia.
De ahí, em, de ahí tenemos los sacramentos de vocación, que es o decidimos servirle a Dios entrando en la vida religiosa, o la otra es que queremos tener familia. En el caso de nosotros los laicos, digamos que queremos tener familia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo yo entrar en un matrimonio teniendo la gracia sacramental de Dios? Bueno, nosotros para tener la gracia debemos seguir ese orden, ¿no? Yo entro en un matrimonio abierto a la gracia de Dios cuando yo, como tú dices, he recibido esa gracia en el bautismo y luego me he confesado, por ejemplo, el momento que yo pierdo esa gracia santificante por el pecado, tenemos ese maravilloso sacramento que es el de la confesión o reconciliación y que me ayuda nuevamente a recibir la gracia de Dios. Correcto. Y si quiero empezar familia, ¿cómo entro yo a empezar a tener una familia de la mano de Dios? Abriéndome a la vida. Una de las cosas que nos enseña nuestra iglesia es que el matrimonio es unitivo y procreativo. Y es una de las cosas que nos hemos olvidado, ¿no? El matrimonio debe empezar con esa apertura a la vida. Y justamente sería eso, es decir, entraríamos como a esta familia a través del sacramento del matrimonio que nos da o nos Correcto. capacita para ello. Correcto, los dos están correctos. Entonces, tú lo acabas de decir, Alexandra, primitiva y procreativa, ¿correcto? Para crear vida. Entonces, uno de los desórdenes, y valga la aclaración que el desorden empieza con la caída, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Ahí es cuando literalmente se nos obstruyen las facultades internas, que es el intelecto y la voluntad, que nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero lo hacemos en desorden. Entonces, nosotros tenemos como humanos esa tendencia a hacer las cosas como nosotros queremos, hacerlo como el mundo caído lo hace, y es diferente. Entonces, por eso necesitamos de la gracia de Dios para que nos oriente a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces, como tú decías, Iván, buscamos una unión sacramental, buscamos el sacramento del matrimonio para empezar familia. Como católicos, nosotros tenemos esa obligación cuando encontramos una persona y decimos, yo quiero unirme a esta persona, a vivir el resto de mi vida con esta persona, quiero tener una familia con esta persona. Entonces, se tiene que buscar a la iglesia. Y esa es una de las cosas que, como el mundo se ha modernizado, decimos, no, pues yo no necesito de un papel, porque lo vemos como un papel, como un compromiso en un papel y no un compromiso con Dios, que estamos incluyendo a Dios, que estamos formando una vida trinitaria, como es la Santísima Trinidad. Es Dios, el esposo y la esposa. Así se empieza una familia. Entonces, para ponerles un ejemplo, decimos nos vamos a casar por lo civil. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a casar por lo civil? Primero estoy en desobediencia porque yo no estoy buscando a Dios, estoy buscando es la naturaleza humana, una unión civil, una unión que es a los ojos de los hombres, una unión que se reconoce por la iglesia, que es una unión natural, pero no tiene gracia. Entonces, si las personas se van a casar, lo primero, digamos que por ABC o de motivo tienen que viajar y incluso hay ciertas diócesis que piden que las personas estén casadas por lo civil primero antes de tener un matrimonio en el sacramento. Entonces, cuando hay una boda civil, se tiene que pedir un permiso especial del obispo. Nosotros siempre tenemos que recurrir a la iglesia, porque la iglesia es la que descarga las gracias en nosotros. Entonces, a veces las personas se casan en un bar, digamos cuando van a Las Vegas, se casan en una playa, se casan por lo civil, se casan con un ministro protestante, se casan de muchas maneras y ahí ya empezamos con desorden. Segundo,
También dice el catecismo y las enseñanzas de la tradición que nosotros únicamente debemos casarnos con personas católicas. Porque recordemos, como dice Nuestra Señora de Fátima, ella dijo que la última guerra era en contra de la familia. Y si nosotros empezamos una familia sin protección, ya estamos en desventaja también. Si encontramos un esposo o una esposa que no son católicos, ya estamos en desventaja también, porque en el momento en que yo entro en unión con esa persona, obviamente nos hacemos blanco para el enemigo y van a venir muchos ataques. Y si no tenemos esa protección de Dios, estamos en desventaja. Les pongo otro ejemplo. Digamos, nos vamos a casar y ustedes hablarán de la confesión. Siempre hay una confesión, el esposo y la esposa tienen que confesarse antes de la ceremonia de matrimonio. ¿Qué pasa hoy en día en la sociedad en la última noche de bodas? Es la típica despedida de soltero, ¿no? Correcto. Entonces, el hombre se va para un prostíbulo o se va para un bar nudista. Las mismas mujeres se van para un bar nudista. Ahí ya estamos empezando también en desobediencia. Se los pongo así. Los 5 sentidos que nosotros tenemos son la ventana del alma. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos, los lugares a los que acudimos nos afectan. Porque todo lo que nosotros absorbemos con los sentidos entran en la memoria, en el cerebro, entra en nuestro software, en toda la información que tenemos adentro. Y encima de eso también corrompe el intelecto. Entonces, una vez ya cosas impuras entran en mí, ya eso se presta para darle munición al demonio para manipulación. Pero entonces, todo lo que nosotros consumimos por los 5 sentidos también tiene que ser para honrar a Dios. Y si la noche anterior yo estoy yendo a un lugar donde estoy viendo desnudez, donde estoy escuchando vulgaridades, donde estoy escuchando música impura, donde estoy buscando impureza antes del matrimonio, ya me estoy exponiendo espiritualmente. Si a eso le añadimos que alguno de los dos entre en fornicación esa noche porque se quieren dar la despedida, se quieren dar ¿cómo es que dicen a veces? Echarse la última canita. Supongamos que ya se habían confesado antes de la ceremonia de matrimonio y al otro día van a casarse y toman el sacramento de la comunión. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho ahí? Una comunión sacrílega. Correcto. Y ya eso es otra vulnerabilidad, porque los demonios se llaman, como los exorcistas los llaman, ellos son los abogados del infierno y ellos están buscando la boca que bendice y la boca que maldice. Para ellos es mucho mejor si nosotros somos personas piadosas que estamos buscando a Dios, pero hacemos lo opuesto, porque les estamos dando ventaja, les estamos dando permiso. No nos estamos vendiendo, les estamos dando permiso para que ellos entren a purificarnos, que es lo que el Señor quiere. Y el Señor permite que tanto nos pueden afligir para hacernos caer en cuenta que hemos errado. Supongamos que, que la pareja no se ha confesado, volvamos al ejemplo. No nos vamos a confesar antes de la ceremonia. El sacerdote dice, bueno, yo los confieso media hora antes de que empiece la ceremonia de matrimonio. Ah, bueno, como yo mañana me voy a confesar, pues entonces me voy a echar esta última canita. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hemos hecho? Igual no es una confesión válida, ¿no? Porque hemos pecado con conciencia y no tenemos ese propósito de enmienda quizá en el corazón. Estoy presumiendo que yo puedo hacer lo que sea y Dios me va a perdonar. Exactamente. Yo estoy haciendo algo adrede para ofender a Dios
sabiendo o pensando que Él me va a perdonar. Y esos pecados son imperdonables, a menos de que de verdad haya un propósito de enmienda en el momento que se confiese. Entonces, cuando alguien entra en matrimonio partiendo de ahí, ese es uno de muchos ejemplos que nosotros entramos en desorden para que le da permiso a Dios para que nos mande demonios y nos llamen la atención, nos aflijan. Entonces, cuando se presentan cosas en el hogar es porque hay algo que está fallando, hay algo con el que el Señor no está de acuerdo, hay algo que el Señor está tratando de hacerle caer en cuenta a las personas que algo está mal, ¿correcto? Entonces, los católicos estamos llamados a vivir en matrimonio bajo el sacramento del matrimonio. Llegan los hijos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con los hijos? Bautizarles. Correcto. Tú sabes, de acuerdo al catecismo, cuál es el periodo prudente para bautizar un hijo. No desconocemos, sabíamos o conocemos que mientras más pronto mejor, pero no conocemos más. Correcto. El catecismo dice que en los primeros 10 días, a menos de que algo mayor suceda, digamos que el niño esté en condición en una incubadora y no se pueda, o muchas cosas, pero el catecismo dice que nosotros como padres tenemos la obligación de bautizar a los hijos en los 10 primeros días de nacido. Entonces, ¿cuántos padres dicen, no, yo voy a esperar a que mi hijo tenga uso de razón para ver si se quiere bautizar o no? ¿Correcto? Así es. Entonces, todo para decir que la gracia es algo supernatural, es un regalo supernatural que el Señor nos da para poder enfrentar las vicisitudes de esta vida. Hay personas que ustedes ven que les pasa de todo, pero igual tienen una sonrisa y creen en Dios, y es porque Dios les da la gracia de navegar esas vicisitudes por la gracia de Él, y les provee, así estén sin trabajo, así estén enfermos, nunca les falta nada. Dios provee lo que la persona necesita, no lo que la persona quiere. Entonces, también con los sacramentos, en el momento en que yo voy a la confesión, en el momento en que yo tomo la comunión, yo ya me vuelvo uno con Dios. Nosotros no consumimos a Dios. Dios entramos a ser uno con Él. Y cuando venimos a ser uno con Él, podemos entrar en esa economía de gracia para hacer buenas obras. Entonces, las obras que nosotros hacemos en estado de gracia tienen mérito, tienen recompensas en el cielo. Cuando las personas hacen el bien, pero no practican la fe, ¿qué pasa? Si ustedes ven el texto de Santo Tomás de Aquino, que se llama De Malo, en la pregunta número 16, artículo 3, habla que el pecado de Satanás fue querer ser tan bueno como Dios, pero sacando a Dios de la ecuación. Y Dios, lo que pasa es que es la fuente de toda bondad. Nadie puede ser bueno sin Dios. Las personas pueden hacer buenas obras, pero si no tienen una relación con Dios, eso no tiene mérito para la otra vida. Y por eso esas personas reciben recompensas en esta vida, pero en la otra no la van a tener, porque Dios es un Dios justo. Entonces a veces vemos personas corruptas, que tienen mucho dinero, hacen donaciones, hacen obras de caridad, y uno las ve muy contentas, muy felices, consiguen mucho más dinero, mucha más plata, mucha más fama, mucha más belleza, muchas más cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? Y es porque Dios les está dando la recompensa a este lado, pero el otro ya no hay. Y aunque las personas lo ven como algo bondadoso, eso no tiene mérito, porque no están en unión con Dios. ¿Tiene sentido? Sí, sí, justamente, y qué importante es recalcar esto, la importancia de la gracia, porque como bien decimos, si nosotros nos sentamos de esos pilares para nuestra vida y obviamente para iniciar una relación, como tú mencionabas, hoy es común este tema del matrimonio solamente civil, o incluso es también común el tema de la convivencia, y todo esto lo que va haciendo es quitarnos de esa gracia y alejándonos de Dios. Y justamente hemos estado hablando con Paula sobre este tema, ¿no? Y yo creo que es
es el desconocimiento que nosotros como católicos tenemos, la falta de formación, la que nos lleva justamente a cometer todos estos errores de nuestra vida, ¿no? Dios es un Dios de orden, y si nosotros supiéramos cuál es ese orden que debe seguir nuestra vida, pues cuántos problemas nos evitaríamos. Paula nos ha estado comentando, ¿no? ¿Qué es esto de la gracia? ¿Cómo podemos obtenerla a través del bautismo en primer lugar y luego de los sacramentos? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos esa gracia? Pues tenemos el maravilloso sacramento de la confesión. Justamente el último programa que hicimos, hablamos sobre cómo hacer esa buena confesión, ¿no? Porque no es solo de ir donde el sacerdote, sentarme y decirle lo que me acuerdo que he hecho mal. No, es todo un proceso de meditación antes de ir a la confesión. Hay esos pasos que habíamos visto, ¿no? De hacer el examen de conciencia, de tener ese propósito de enmienda y ese dolor en el corazón y de poder confesarme con el sacerdote y luego cumplir la penitencia. Y obviamente al ser nosotros seres humanos heridos por el pecado, vamos a caer, pero lo importante es que demos lucha, demos batalla, no nos demos por vencidos. Ahora, nos gustaría, Paula, después de que hemos visto que la mayoría de nosotros iniciamos, por ejemplo, un matrimonio en desorden, ¿cómo podemos nosotros empezar a ordenar esa familia que ya hemos formado, quizá cometiendo todos estos errores que hemos conversado? ¿Cómo empezamos a ordenar esa familia para que esas gracias de Dios empiecen a llegar a nosotros? Bueno, siempre en obediencia. Por eso es tan importante conocer la fe. Recordemos que el Papa San Pablo X, creo, en ese momento no estoy segura si ese fue el que dijo, pero decía que el modernismo es la suma de todas las herejías. Tenemos que tener en cuenta que la fe no cambia. La fe de la Iglesia Católica es una tradición de más de 2000 años y eso no ha cambiado. Por eso el Señor decía, mis palabras no pasarán. Eso nunca cambia. Y aunque nosotros tenemos sacerdotes y papas y tenemos que conocer esa autoridad, recordemos que Dios estableció la Iglesia para poder descargar su poder y su gracia en nosotros a través de los tiempos. Por eso nosotros nos persinamos. Sí, estoy en video, Alexandra. Sí, sí. Nosotros nos persinamos de aquí hacia abajo, de una forma vertical. Esa es la relación que cada uno de nosotros tenemos que tener con Dios. Entonces viene de la iglesia al sacerdote doméstico, que es el señor de la casa, el esposo o padre, y después se transmite a la esposa y a los hijos. Entonces, antes que yo esperar que mis hijos sean perfectos, que mi esposa sea perfecta, yo tengo que tener una relación con Dios, estar en estado de gracia, acudir a la confesión, hacer una buena confesión, tener arrepentimiento, tener propósito de enmienda, cumplir mi penitencia, hacer renuncias y estar haciendo restitución, porque restituirle a Dios la gracia que se le ha quitado porque hemos herido su creación a nivel secular, porque nosotros somos cuerpo, y a nivel espiritual, porque somos espíritu. Entonces, antes que yo pensar que mi esposo tiene que ser perfecto, yo tengo que tener una buena relación con Dios. Antes que yo pensar que mi mamá o mi papá sean perfectos, yo tengo que tener una relación con Dios. Antes que yo buscar que mi gobernador, que mi presidente, que la iglesia, que el sacerdote, que el papa sean perfectos, yo tengo que tener una relación con Dios. Entonces, las personas que están en autoridad no están en autoridad porque sean santas, sino por providencia, porque Dios las tiene ahí. Y así nosotros llevemos la vida en renglones torcidos, Dios siempre escribe derecho. Entonces, la relación con Dios siempre, yo primero tengo que verme a mí mismo cómo está mi relación con Dios para poder recibir gracia y dispensar gracia a esas almas que tengo a mi disposición. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, esa relación con Dios siempre es muy, 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 pero muy importante. Ahora, de la iglesia
necesitamos la iglesia para descargar la gracia a través de los sacramentos. Y nosotros la recibimos siempre y cuando estemos en correcta disposición. Entonces, no podemos estar separados de la iglesia para poder recibir gracias. De ahí que digamos, ¿cuál vendría a ser el superior del esposo? ¿Quién Ahí vendría a ser el tendría que superior ser Dios. Dios? Pero Dios descarga las gracias por intermedio Del sacerdote. del sacerdote, correcto. Entonces, nosotros tenemos que aprender la fe y hoy en día tenemos que ser conscientes que como laicos, si uno dice, no, pero la iglesia que ha hecho por mí, y es que el Papa, y es que los sacerdotes, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Nosotros también tenemos una responsabilidad con la iglesia. Y hay que saber que eso no le quita a los sacerdotes ni al Papa. El Papa, y tenemos que tener cuentas como laicos esto, el Papa es el que tiene las llaves de la iglesia, como para decir, yo me voy a ir de viaje y yo le dejo mis llaves a Iván para que cuide mi casa. Mira, Iván, yo me voy a ir de viaje y quiero que por favor me cuides la casa. Tú eres tan amable de quedarte con mis llaves y entonces estás revisando que todo esté en el mismo lugar cuando yo regrese. Sí, Paula, yo te cuido la casa. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa si yo llego y me ha cambiado el color de las paredes? Me ha cambiado los gabinetes de la cocina. Ha regalado mis camas y ha cambiado todo por dentro. Iván tendría esa autoridad para hacerlo. Obviamente habría un gran problema, ¿no? Porque la idea era que se cuide la casa, no que se la destruya. Correcto, la casa tiene que estar tal cual como yo la dejé. Yo te di las llaves, pero pues yo no te dije cámbiala. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos eduquemos en la fe, buscar cuál es el depósito de la fe, porque la fe nunca ha cambiado, son 2000 años de tradición. Por eso nosotros cuando hacemos mentoría con las personas, les recomendamos, es una recomendación, y viene del sacerdote, que busquemos fuentes que son previas a 1945, aceptables de 1945 al 62, y de ahí en adelante ya tener mucho cuidado porque hay cosas que han ido cambiando en la forma en que los altos rangos de la iglesia están presentando la fe. Pero yo como laico tengo la responsabilidad de mirar si eso sí es verdad o no, ¿correcto? Entonces, y eso a veces ni siquiera es culpa de los sacerdotes porque desafortunadamente la iglesia fue infiltrada y a veces no tienen buena formación, pero eso no significa que tengamos que olvidar que son ungidos, porque ellos son ungidos y tienen unas manos que son santificadas y tienen ese poder que Dios descargó en ellos, en la iglesia, para poder proveer los sacramentos para la familia. Entonces, educarnos en la fe es muy importante. No hay que desfallecer si encontramos sacerdotes que no son tan buenos. Tenemos que confiar en Dios, porque nosotros también podemos servirle a la iglesia sentándonos a hablar con los sacerdotes. Padre, encontré esto acerca del matrimonio, yo estoy en esta situación, por favor, explíqueme y ayúdeme. Entonces, de ahí entra, siempre acudir a la iglesia de acuerdo al depósito de la fe. Entonces, el padre, el superior del padre es el sacerdote y del sacerdocio viene la gracia para impartirla al padre y a la familia. Nosotras como esposas somos las ayudantes de la cabeza de nuestra familia, porque él tiene el título de sacerdote doméstico. Y aquí es donde yo los invito a una reflexión. Nosotros, la familia, es la iglesia doméstica, donde el sacerdote es el jefe del hogar. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia, digamos, si yo voy a la iglesia, ¿será que el sacerdote permite reggaetón dentro de la iglesia? No debería. ¿Será que el sacerdote permite imágenes impuras
en la iglesia. No, pues no debería tampoco, ¿no? Hasta ahora, gracias a Dios, yo no he encontrado ningún santuario que eso se dé. ¿Será que el sacerdote permite que los feligreses digan malas palabras dentro de la iglesia? No. ¿Será que el sacerdote permite que yo me traiga un Buda dentro de la iglesia y me ponga a hincarme y a orarle al Buda? Pues no. No. Entonces, esa es la concepción que nosotros tenemos que tener dentro de la iglesia doméstica. Es una iglesia. En la iglesia se hace misa. Digamos, hay iglesias que tienen misa a las 8 de la mañana, mediodía y 6 de la tarde. Nosotros como familia estamos llamados a pensar en esos términos. Yo estoy supervisando una iglesia doméstica. Por eso los padres tienen que estar pendientes de lo que hacen los hijos, lo que consumen los hijos, lo que los hijos traen a la casa, los mismos papás, que entra a mi casa que es impuro. ¿Qué palabras estamos diciendo en el hogar que son impuras? ¿Qué contenido estamos consumiendo que es impuro? Tratar el hogar como una iglesia doméstica. Por eso, una de las cosas que nosotros hacemos al catequizar es decirle a las familias que deben de considerar, o a veces el sacerdote lo hace por mandato y les dice, ustedes a las 6, a las 12 y a las 6 van a hacer estas oraciones. Y fuera de eso, van a destinar las 6 de la tarde para hacer esta novena o para hacer este rosario diario. Y el que tiene que encorar es el sacerdote del hogar. Porque así como en la iglesia, nosotras las mujeres no podemos, si el sacerdote dice, no, yo hoy no puedo dar misa, yo no puedo decir, padre, déjeme que yo ofrezco la misa. Nosotras no podemos usurpar ese lugar del sacerdote. Ahora, en la iglesia doméstica, el padre sí puede delegar a su esposa o al hijo mayor que de vez en cuando encoren el rosario. Entonces, es tener esa mentalidad de que nuestra familia es la iglesia doméstica y tratarla como iglesia doméstica y saber que todo lo que nosotros hagamos en ofensa a Dios nos crea una vulnerabilidad, y es una vulnerabilidad que es abrir una puerta para darle permiso a los demonios a que vengan a purificarnos, porque es a molestarnos. Eso es un llamado de atención de Dios que Dios permite. Dios permite que ellos entren a molestarnos para que nosotros hagamos una introspección, hagamos unos exámenes de conciencia y saber qué estamos haciendo con nuestra vida. Entonces, volvemos al original. Si yo entro en el matrimonio con una persona que es católica, con una persona que es practicante, con una persona que cree en Dios, con una persona que sabe los mandamientos de Dios, y los dos estamos en el mismo plano, las cosas van a funcionar mucho mejor. Pero si yo de entrada yo digo, no, es que yo me quiero casar porque ella es muy bonita, porque me trata bien, porque él tiene plata, porque necesito compañía, porque no quiero quedarme solo, porque eso ya de entrada estamos empezando una relación por el resto de nuestras vidas con las razones en desorden. La razón no es lo que yo crea, sino lo que Dios manda. Recordemos que Dios es la verdad. La verdad no es un concepto. Para el mundo exterior es un concepto, porque por eso se habla, tú tienes tu verdad, él tiene su verdad y yo tengo mi verdad y nadie tiene la verdad. Eso no es así. La verdad es Dios mismo, y la verdad está manifestada y escrita y transmitida en una tradición de más de 2000 años. La verdad está y existe. Nosotros tenemos que cooperar con la gracia para educarnos en esa verdad y hacer las cosas como Dios manda en este mundo, no porque Él no quiera que nosotros disfrutemos de la vida, sino porque es para que nos proteja y para que podamos llegar al cielo. ¿Correcto? ¿Tiene sentido? Sí. Justamente
tenemos un mensaje de uno de nuestros oyentes. Nos está haciendo una consulta, Paula. ¿Cómo repercute la nulidad matrimonial en la bendición o la gracia para una familia? Si con el tiempo se llegara a comprobar nulidad matrimonial de un hogar y este hogar está con hijos. Y también otra consulta sería, ¿qué pasa si estamos hablando de una familia disfuncional, una familia en la que papá no está, se divorciaron o se separaron, mamá está a cargo de los hijos? ¿Cómo puede ahí ponerse orden sabiendo que ya la cabeza del hogar, en este caso el padre, no está? Ujú. Bueno, entonces miremos, ¿cuál es el conducto regular? ¿Cuál es el superior después de de esa oficina, de esa posición? ¿Cuál sería el superior de él? El sacerdote. El sacerdote, correcto. Entonces siempre tenemos que usar los conductos regulares de la estructura, en esa estructura de gracia. Entonces, el papá por ABC o de motivo se desentiende, abandona, no quiere ejercer. Eso no significa que todo está perdido. La mamá igual tiene que seguir. Si estamos hablando, el oyente estaba preguntando de nulidad. Uh-huh. O sea, ¿qué significa? Que la iglesia determinó que nunca hubo matrimonio por el sacramento. Nunca hubo matrimonio católico, no existió. Por A, B, C o D motivo no se cumplieron con esos requisitos y dijeron, aunque se ofició la ceremonia, no cumplió con los requisitos y el matrimonio nunca existió. Vinieron los hijos. Bueno, fueron hijos que nacieron por fuera de un hogar con la bendición de Dios, pero no significa que por eso estén malditos de por vida. Los sacramentos es lo que nos permite estar en unión con Dios. Entonces, como mamá, orar por esos hijos siempre, estar pendiente de ellos. Igual, ejercer, tratar el hogar como una iglesia doméstica, estar involucrado en lo que están haciendo, lo que están viendo, con quién se están involucrando, qué están hablando, tener horarios de oración, tener horarios para comer, tener horarios de entretenimiento, tener horarios para todo, como se haría en una comunidad religiosa. Hay que tener orden, porque cuando nosotros vivimos en desorden, nosotros somos creados de Dios. Y como tal, siempre tenemos esa predisposición de buscar orden. Siempre tenemos esa predisposición de hacer las cosas correctamente. Y ahí es cuando las personas empiezan a deprimirse. Las depresiones vienen del desorden de las facultades, porque no estamos funcionando como Dios manda. Entonces, los hombres que, digamos, se pegan de un televisor a ver películas todo el día o a jugar videojuegos, donde tienen la impresión de que saben disparar un arma, de que saben pegar un puño, de que saben defender, de que saben hacer cosas que los hombres deben de hacer, tienen una percepción distorsionada de la realidad. Y hay un choque entre lo que es como Dios nos ha creado y cómo estamos funcionando, y ahí es donde uno se siente quebrado por dentro. Y la única manera de podernos sanar es por intermedio de los sacramentos. Las disfuncionalidades del individuo pasan por los desórdenes o también por heridas, porque una herida anterior, si un papá no está ejerciendo, hay una herida anterior, que es esa herida de dónde viene. Y ahí es donde nosotros también tratamos esas cosas. Entonces, volviendo a tu pregunta, la persona que tiene una nulidad no está perdida. Esa mamá sigue haciendo las funciones de mamá, orando por sus hijos, enseñándoles la fe, educándolos en la fe, estando involucradas en la fe. Y cuando tiene alguna duda con la fe, es cuando se remite al sacerdote. Acá estamos hablando, no es que la mamá tenga que ir cada día, padre, ¿qué día debo pagar el agua? ¿Qué día tengo que darle la medicina al niño? ¿Qué día? No, en esas cosas no, en cosas sacramentales. ¿Tiene sentido? Sí, sí, Paula. Justamente nuestra oyente, la que hizo esta consulta, no tenía esa duda, porque lamentablemente muchas familias, ya no son contadas, ahora diría yo, me atrevería a decir que la mayoría de familias ahora son disfuncionales.
y que la mayoría de familias no han ejercido ese orden, como tú comentabas, ¿no? Por esa falta de formación también. De ahí la importancia de que nosotros, como católicos, nos formemos. Como católicos, estudiemos nuestra fe. Y también es importante que los hijos que están a nuestro cargo sean instruidos en esa fe para que ellos ya no cometan los errores que quizá nosotros por desconocimiento o desobediencia lo hicimos. Ahora, otra de las cosas que me viene a la mente, hablando de estas familias disfuncionales, ¿no? Hay familias que quizá están juntas, esposo y esposa, pero ¿qué pasa cuando uno de ellos no es practicante? Cuando uno de ellos ya se ha rendido al mundo y en este caso, por ejemplo, la esposa es la que lleva la fe a sus hijos sin el apoyo de su esposo y ella ahora, quizá por la conversión de su esposo, ahí ¿cómo podríamos nosotros manejar el asunto del orden en cuanto a que el esposo está desentendido en la parte de la fe? Mira, a pesar de que tú me dices que las esposas sí es como lo más común, pero te digo que a nosotros nos han llegado familias donde es lo opuesto, donde la esposa es la que no quiere ejercer, no quiere tener esa relación con la iglesia y los hombres son los piadosos. En ambos casos es lo mismo. Nosotros, ¿de qué se trata el matrimonio? Tú decías de la procreación, pero la procreación es para llenar el cielo de almas santas. Entonces, nosotros lo que buscamos, lo que Dios quiso hacer, es darnos la capacidad de crear vida para llenar el cielo de almas santas. Nuestra vocación, el propósito de la vocación es llevar a mi esposo y a mis hijos al cielo. Y entonces eso no es solamente atendiéndolos y brindándoles amor y viendo por ellos en el mundo material, pero en el mundo espiritual. Entonces, teniendo una buena relación con Dios, porque cuando yo tengo una buena relación con Dios, mis oraciones, mis sacrificios tienen mérito, tienen mucho más peso. Entonces, cualquier oración que yo haga, cualquier sacrificio que yo haga por esos hijos va a tener mérito. Así mi esposo esté alejado de la fe, nosotros como Iglesia Católica, la verdad tenemos que ser conscientes que esa es una bendición muy grande, porque somos la única y verdadera iglesia que Dios dejó para que impartiera sus gracias en nosotros. Y para nosotros ponernos en orden es como ustedes dos lo dijeron antes. Los sacramentos de la confesión y tomar la comunión, eso es lo que nos pone en gracia de Dios. Entonces, así el esposo no esté practicando, seguir orando, hacer que la casa funcione como una iglesia, tener horarios para rezar. Digamos, en la mañana nosotros nos cepillamos los dientes y nos bañamos antes de hacer una oración. A veces salimos de la casa sin hacer una oración. ¿Por qué no reflexionar y decir, voy a poner a Dios primero en este día? Apenas ponga los pies sobre la tierra, después de levantarme, hacer una oración, antes de que mis hijos salgan del colegio, hacer una oración y bendecirlos. Y esa es otra cosa que es otro tema, cómo se dan las bendiciones apropiadas. Pero entonces todo es ponerlo de la mano de la iglesia. Te voy a poner otro ejemplo. Hay personas que seguramente están casadas por lo civil en este momento y dirán, bueno, ¿y ahora qué? Eso se llama, tienen que recurrir a la iglesia para buscar con validación de esa unión con la iglesia. No está perdido. Es ir donde el sacerdote, decirle, padre, mire, yo me casé por lo civil, o padre, esta es mi situación, yo quiero ponerme en orden con Dios, hacer las cosas como Dios manda. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, la iglesia es la respuesta a todo, es lo que nos ayuda a estar en orden, es lo que nos ayuda a estar bien con Dios, es lo que nos ayuda a estar la gracia. El único día que nosotros perdemos totalmente esa posibilidad de reconciliación, de tener gracia, es el día que nos morimos. El último respiro, ahí ya todo se perdió. Por eso dicen, ese es el pecado imperdonable, es el que no se confesó. Ese es el que no se confesó, es el pecado imperdonable. Ya cuando yo me muero y yo no confesé y yo no me puse en buenos términos con Dios, ya ahí no hay nada que hacer.
Así es, y qué maravilloso saber que Dios dejó a su iglesia para guiarnos y también para acompañarnos, ¿no? Porque a través de ella sentimos esa presencia. Hoy estamos hablando acerca de cómo ordenar la familia para recibir las gracias de Dios. Nos acompaña Paula Cones y como veníamos viendo la importancia de establecer ese orden querido por Dios, ese orden para que las bendiciones de Dios lleguen hacia toda nuestra familia y especialmente hoy en lo que sabemos que nuestras familias están siendo muy atacadas y tenemos algunos mensajes de nuestros queridos oyentes. Vamos a dar lectura a los mensajes y a ver, Paula, si nos ayudas respondiendo a las inquietudes que tienen nuestros oyentes. Buenos días a Radio María, que Dios los bendiga. Soy Luz. Mi pregunta es, a mi esposo le gusta hacerse las limpias de energía. ¿Estamos perdiendo la gracia de Dios? Gracias por ayudarme. Estás con el micrófono apagado, Paula, no se te escucha. Ahí, ok. Pues esa es ofensa en contra del primer mandamiento. Dios es el único con poder supernatural. En la Biblia dice que resucitó a enfermos, caminó sobre el agua, sanaba a los leprosos, hacía exorcismos. Fuera de él, nosotros no debemos estar buscando asistencia por otro lado, porque como dice la Biblia, cuando acudimos a alguien que no es de Dios, estamos acudiendo básicamente al diablo. Entonces sí, nosotros únicamente debemos acudir a Dios, ni leer horóscopos, ni hacerse limpias con hierbas, ni sprays. Lo único que da ayuda supernatural es la iglesia. Eso es, únicamente la iglesia, para no hacer la pregunta muy larga. ¿Y qué haría ahí en ese caso esta esposa que se da cuenta de que esto no es lo correcto? Bueno, la esposa por el lado de ella puede hacer oración, ayunos, puede hacer ofrendas, puede mandar a hacer misas por el esposo. Pero en última sentarse a hablar con él y decirle, mi amor, mira, me acabo de dar cuenta, puede buscar en el catecismo, pueden mandarme un correo y yo les mando fuentes para que miren y hablar con él y dice, esto es una ofensa grande en contra de Dios, esto no podemos hacerlo, mira que si tú lo haces nos afectas a todos, yo no quiero que tú sigas en pecado mortal. Y cuando se reconoce esa ofensa, lo más importante es que él, que es el que está ofendiendo, tiene que reconciliarse con Dios. Y para reconciliarse con Dios, entonces, ¿qué toca hacer? Ir a la confesión, tener una buena confesión. Pero antes de ir a la confesión, para que la confesión sea buena, tiene que haber dolor de los pecados. Porque es que nosotros también como católicos vamos y nos confesamos, entonces yo hice mi lista, yo sé que hice mal, y entonces confieso y le pongo un chilito, confieso y le pongo otro chilito, confieso y le pongo otro chilito, pero realmente lo que tengo que pedirle al Señor, que pedirle al Espíritu Santo, a nuestra Santísima Madre, déjame ver cómo he ofendido a Dios, dame dolor con mis pecados, ir de verdad realmente arrepentido y decir, Padre, acúseme que he cometido idolatría, he buscado asistencia o he puesto la esperanza en alguien que era diferente a Dios, y lo he ofendido. Por favor, perdónenme. Y no lo voy a volver a hacer. Y renuncio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, renuncio a este espíritu de la adivinación y lo mando al pie de la cruz para que reciba su justa sentencia. Y encima de la penitencia que imponga el Padre, entonces hacer actos de restitución. Muchas gracias, Paula. Tenemos 2 preguntas más. Una de ellas dice: buenos días, bendecido día, lindo programa. Ayer se me presentó una dificultad con mi hijo. Estoy muy triste, pero no he dejado de orar para que la paz reine en mi casa. Cometió una falta muy grave en la institución y lo envían a retirarse por 5 días. ¿Cómo puedo ayudarle a mi hijo? Dios le pague. Joana desde Cumbaya, bendiciones. ¿Qué podríamos responderle a Joana? Joana puede decir cuántos años tiene el hijo. Bueno, ahora ya no lo podemos saber, pero quizás sea adolescente, por lo que le mandan de regreso a casa y no puede asistir nuevamente, ¿no? Ajá. Hacer oraciones por él.
siendo que el hijo está viviendo en la casa, volver a los principios de lo que es la iglesia doméstica. Lo que se recomienda es de verdad no tener nada impuro en la casa, bendecir la casa cada año, digamos, que el padre, la cabeza de hogar, haga la bendición de la casa, o si no, traer a un sacerdote. Em, pues la esposa podría pedirle permiso al esposo a ver si ella puede hacer una bendición, pero pues aunque no es lo mismo, que el sacerdote del hogar o el sacerdote. Limpiar la casa de todo, hacer oración por él, hacer ofrendas por él. Cuando son hijos menores de edad, todavía nosotros como padres tenemos, tenemos autoridad y tenemos poder. Autoridad es el derecho de poder hacer oraciones de liberación por esos hijos menores. Y esas, en alguna otra ocasión podríamos hablar de eso. Pero hay unas oraciones especiales que nosotros como padres, cuando tenemos hijos menores de edad, podemos hacer para expulsar cualquier cosa que les esté afectando negativamente y los esté alejando de la fe y los esté separando de la familia, porque es reclamar la posición de autoridad que Dios nos ha dado en esa iglesia doméstica y en ese hogar donde los demonios no tienen cabida. Entonces, mientras sean adultos, pues se tienen que atener a las reglas del hogar, porque, digamos, si se tiene un hijo adulto en la casa y se le está dando comida, se le está dando techo, se le está dando cosas, pero él no está bien con Dios, estamos abriendo un portal de vulnerabilidad con él porque nosotros estamos participando de ese pecado, no estamos haciendo lo que es necesario, que es corregirlo para que viva una vida santa. Si la persona no quiere vivir una vida santa y es mayor de edad, y yo sé que suena fuerte, pero ahí es donde tienen que hacer una reflexión y es, o yo quiero que mi hijo se le pierda el alma, o yo quiero caerle bien y pobrecito, pues es que no quiero que esté por fuera y ahí atenerse a las consecuencias. Entonces ahí es donde se tiene que hablar con el sacerdote a ver qué se aconseja. Pero las situaciones siempre depende de qué es, también por qué él empezó en eso. No sé, todas las personas que actúan de mal manera es porque hay un trasfondo y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿De dónde vino ese comportamiento o en qué momento la persona cambió? Y cuando ya se sabe en qué momento cambió, eso se puede limpiar con una buena confesión. Recordemos, un exorcismo es un sacramental, la confesión es un sacramento. Una buena confesión es el equivalente a 100 exorcismos. Bueno, tenemos otra consulta. Buenos días, por favor. Yo viví 17 años casados por civil. Hace un año logramos la nulidad del matrimonio de mi esposo y nos casamos por la iglesia. Vamos a retiros de matrimonio, asistimos a un grupo de la iglesia, pero seguimos con peleas entre los dos, peleas con mis hijos y gritos. Bueno, están en un periodo de purificación. Yo recomendaría, si no han, creo que lo más seguro es que ya confesaron, pero ver si hicieron una buena confesión, hacer oraciones de renuncia, hacer actos de restitución y de verdad empezar con el diálogo y saber que ustedes están peleando contra potestades. Entonces, entre más desunido esté la familia, muchas más probabilidades de que se separen. Entonces, es obvio que ustedes están teniendo estos inconvenientes porque han entrado en gracia con Dios y han entrado en una unión bajo el velo de la iglesia. Y eso obviamente perturba, pero es purificación, no lo vean como algo malo. Busquen ayuda y empiecen a llevárselas bien. Y lo más importante, entren en unos horarios de oración, no es solamente rezar el rosario durante el día, hagan por lo menos, yo recomendaría, valen con el sacerdote y decir, Padre, queremos empezar a incorporar unas oraciones en la familia, nos gustaría una oración en la mañana, otra en la tarde, otra al mediodía, ¿qué nos aconseja? Estos son los horarios y empezar a orar en familia. Incorporar principios
de iglesia doméstica en el hogar. Eso es lo que mantiene las cosas en paz. La oración, estar en estado de gracia. Tratar el hogar como una iglesia. Saquen todo lo que es ofensivo para Dios. Muchas gracias, Paula, y hemos llegado ya a la etapa final de nuestro programa. Se nos ha acabado el tiempo, creo que algunas cosas no las hemos podido tocar. Si tal vez podrías acompañarnos en un próximo programa, sería maravilloso para ir tocando otros temas igual de relevantes. También les queremos decir a nuestros oyentes que si quieren hacer alguna consulta o tienen algún caso que quieran compartir y quieran el consejo de Paula, nosotros les podemos compartir el mail de Paula. Si nos escriben, nos mandan un mensaje, les mandamos su mail. Y con Paula, pues, que Dios permita que tengamos otra vez tu compañía en un programa. Hay mucho de qué hablar en este tema, ¿no? Creo que la primera parte tenemos mucho para pensar, tenemos mucho para reflexionar con esta primera parte y si pudiéramos seguir ahondando en el tema, también creo que es importante darles a los oyentes esas armas, ¿no? Las armas, las oraciones, porque a veces cuando uno pasa problemas, no sabe cómo orar a Dios, de qué manera llegamos a Él, cómo logramos restituirle a Él por las cosas que le hemos quitado con nuestro pecado, cómo hacemos oración de liberación por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestro hogar, por nosotros mismos. De pronto nos podemos sentir un poco perdidos. Creo que sería interesante poder hacer un programa sobre este tema, ¿no? El tema de la oración, cómo orar para restaurar la gracia en mi hogar. Espero que podamos contar con tu ayuda, Paula, y con ustedes, queridos oyentes, será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Buenos días.